Hola, bienvenidos a CPI en el escenario político nacional. Luego de haber tenido las 4 entrevistas con los candidatos que aceptaron acompañarnos en este programa especial para ustedes, vamos a hacer el día de hoy un análisis precisamente sobre el entorno macro y micro a nivel Costa Rica. Para esto nos acompaña la señora Esther Lizano Rubí. Ella es politóloga y economista, con una amplia experiencia en todo lo que es la asesoría política, económica, incluso estrategia tecnológica. Ella también tiene experiencia en lo que es ámbito legislativo, importantísimo para hacer este análisis. Doña Esther, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy bienvenida a esta, que es también su casa, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. La idea, como le decía yo, vamos a hacer ese análisis. Y entonces tenemos una serie de preguntas que definitivamente pues las voy a hacer en nombre de todos los contadores privados de Costa Rica. Doña Esther, ¿cómo ve usted el panorama en general de estas elecciones nacionales que estamos próximas ya prácticamente en febrero, el 1 de febrero? ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Podríamos dimensionarlo desde varios ángulos, ¿verdad? A nivel de la población, vemos una población bastante atípica, o al menos eso es lo que nos pareciera. Una población que se desenmarca hasta cierto punto de la política, ¿verdad? Y no toma partido hasta el momento a nivel en calles, incluso en grupos de amigos, ¿verdad? Lo hemos visto. Entonces, bueno, eso nos genera cierta incertidumbre sobre los resultados finales que podrían ocurrir, pero también nos da la oportunidad del debate entre ellos, ¿verdad? De que justamente todos estos espacios que todavía se están dando pueden generar que las personas tomen una decisión sobre su voto para el 1 de febrero. Igualmente, a nivel de candidaturas, me parece que todavía hay mucha incertidumbre. Si bien es cierto, hay una candidata que ha estado liderando las encuestas, vemos que la dinámica que existe, ¿verdad?, por ese segundo lugar es muy interesante y realmente podría ser darnos una sorpresa de lo que ocurre el 1 de febrero. Creo que por ahora no podríamos dimensionar cuál sería el resultado final, pero justamente esa incertidumbre a nivel de población y también esa dinámica tan interesante que está sucediendo en las diferentes candidaturas, pues nos podría hacer pensar que el resultado podría ser algo distinto a lo que tenemos al día de hoy considerado que podría pasar y lo que hemos visto en las encuestas. Entonces me parece que tenemos un escenario interesante. Sí, totalmente, porque vamos a ver, hemos escuchado definitivamente diferentes encuestas, como bien usted lo dice, hay definitivamente una de las personas que son candidatas a la presidencia que ha llevado la delantera. Sin embargo, es importante recordar, y eso principalmente a todos los que vamos a ser votantes y al instar a que vayan a votar, de que hay un porcentaje muy alto que siempre sigue con ser indeciso. Y ser indeciso no es lo mismo que abstencionismo, ¿verdad? Eso es súper importante mencionar, porque el abstencionismo lo hemos visto en los últimos 2 gobiernos que ha sido, siempre tenemos que ir a una segunda ronda. Pero más allá de eso es que yo no me he decidido por quién votar y eso es lo que normalmente estamos escuchando. Sé por quién no, así le dicen a uno, amigos, y como usted bien lo dice, pero no sé por quién. Entonces, definitivamente, doña Esther, yo creería que sí, tal cual usted lo dice, es una incertidumbre y es importante mencionar que no nos debemos dejar guiar solamente por encuestas o por lo que estamos viendo. Sí, lo que estamos viendo, yo quisiera añadir, como usted bien lo dice, ese temor de expresar con quién voy, o porque tengo temor o porque no sé todavía, ¿verdad? Entonces, sí me parece que lo que usted decía, súper atinado, la incertidumbre y que nos podemos inclusive, cuidado y no, llevar una sorpresa, ¿verdad? Pero no, perfecto. Yo creo que tenemos, señores colegiados, que pensar en Costa Rica y en la democracia a salir a votar. Yo los insto siempre.
Doña Esther, a lo largo de esta campaña, ¿cuáles temas considera usted que se han tomado mayor relevancia en esta discusión que se han dado, inclusive en los diferentes debates que ya hemos visto con el Tribunal Supremo de Elecciones, con los diferentes medios de comunicación, para no decir uno en específico? ¿Qué consideraría usted sobre esto al respecto? Bueno, los temas... Voy a dividir esta pregunta porque me parece muy importante. Los temas, si bien es cierto, siempre hay un tema, ¿verdad?, que nos polariza muchas veces como población. En este caso no ha existido ese tema, o más bien sí ha existido, pero ahorita voy a decirles cuál. Los principales temas obviamente han sido educación, han sido salud y han sido seguridad, definitivamente esos tres temas. Sin embargo, yo creo que hay un tema aún mayor que esos, que es el que ha estado siempre encabezando esta conversación, y es la continuidad del gobierno o la no continuidad del gobierno. Entonces creo que los candidatos se han dividido en esas dos posturas, ¿verdad? Los candidatos la candidata en este caso que está a favor de la continuidad, que representa la continuidad, y todos los demás candidatos que están en contra de esa continuidad y que justamente han estado dándonos su visión de país con relación a estos tres temas que estamos señalando, pero siempre permeados por este gran tema, ¿verdad?, que es la continuidad o no continuidad. Entonces me parece que, si bien es cierto, hemos tenido los temas normalmente que como estamos diciendo son estos, sin embargo el gran tema de esta campaña, lo que nos ha polarizado hasta cierto punto como país, es realmente la continuidad o no del gobierno. Eso considero que serían, ¿verdad?, los grandes temas. Si bien es cierto, estos otros temas pues siempre se hablan, son necesarios en los debates, son los temas que conversamos, pero realmente si usted se pone a hilar muy fino sobre todas las respuestas de nuestros candidatos, se están guiando justamente sobre estos, ¿verdad?, sobre este gran tema, continuidad o no continuidad del gobierno. Sí, totalmente, sí, claro, y es que inclusive en estos temas de los debates, bueno, principalmente en el del Tribunal Supremo de Elecciones se dio una situación particular, y bueno, y así los comentarios y demás, de que se hablaba de continuar con lo que hay hoy, con lo que tenemos hoy. Sin embargo, lo que tenemos hoy, pues no es mi ánimo jamás de hacer una crítica ni nada, pero sí hay que analizar qué es lo que tenemos hoy. Sí, eventualmente tenemos la inflación está está más baja que el 0%, sí, está en menos, pero como decíamos antes de la entrevista, ¿verdad?, ¿qué tan positivo puede ser eso para un país cuando la inflación no está así? O sea, que más bien, sí, es cierto, no ha crecido, pero la inflación no ha crecido, ¿por qué otros factores? Aquí en Costa Rica ahorita tenemos, por ejemplo, se han hecho encuestas de productos, de más de 300 productos, que han sido aumentos de precios, en otros disminución de precios, pero ¿por qué? Tenemos un tema importantísimo en el sector turista, ¿verdad? Que era lo que hablábamos ahora. Entonces, al final, si es ese continuar o no continuar, es también nosotros como ciudadanos costarricenses tenemos que analizar cuál es la situación hoy para que precisamente lo que todos estos otros candidatos abogan por no continuidad y otro grupo que sí por la continuidad, es analizar realmente cómo está el país. O sea, digamos en este sentido, ¿usted qué consideraría, qué expectativas usted también como economista podría estar eventualmente pensando si vamos con la no continuidad? ¿Qué pasaría? Tenemos graves situaciones. Bueno, 3 pilares, que esos casi que están en todos los planes de estrategia de los diferentes candidatos, que es lo que corresponde a educación, seguridad y, muy importante, la parte de salud, ¿verdad? ¿Consideraría usted que podríamos eventualmente tener un traspié más de lo que ya hoy tenemos con esos 3 pilares, que más bien sea negativo? Si eventualmente fuera una continuidad o no continuidad. Fue una continuidad, bueno, seguimos en lo mismo. Una continuidad, mejoramos. ¿Cómo lo vería usted desde su perspectiva económica? Eso es muy importante para nosotros los contadores. Creo que a nivel económico tenemos también que plantearnos el tema, como usted decía al inicio, ¿verdad? Y el objetivo de la entrevista es ver temas macroeconómicos, pero también microeconómicos. Al final, el tema del bienestar de la población es lo vital. Cómo las personas se encuentren, cómo nos percibamos, ¿verdad?, nuestras familias, eso al final es lo más importante en un gobierno, y cómo van a sentirse respaldados por este.
En este caso, efectivamente, vemos que la macroeconomía pareciera estar en números muy positivos, ¿verdad? Sin embargo, justamente las familias sienten que cada vez les alcanza menos el dinero, que cada vez hay situaciones que les están afectando mucho más. Esos son puntos muy relevantes a tomar en cuenta. Para los agremiados, que son personas que les gusta revisar mucho más, ¿verdad? Indagar mucho más, los invito mucho a buscar los planes de gobierno, revisar con respecto a su priorización como familia, como ser humano, cuál es la priorización que le están dando estos candidatos a estos temas importantes, porque muchas veces tal vez en el plan de gobierno ni siquiera se está hablando de educación o ni siquiera se está hablando de género y tal vez es un tema que nos compete como mujeres, ¿verdad? Como familias. Entonces creo que definitivamente buscar esos planes de gobierno, revisarlos, no quedarnos únicamente con el spot publicitario, no quedarnos únicamente con la conversación de barrio, ¿verdad? Es muy, muy importante y sobre todo para un gremio que definitivamente es un gremio estudioso, es un gremio que quiere, que no es la persona común tal vez que está buscando nada más lo que le dicen en la calle y ese tema de desinformación que muchas veces se da. Entonces definitivamente el tema macroeconómico sí es imperativo en un país. Si la parte macroeconómica no es estable, pues definitivamente estamos en serios problemas, ¿verdad? Pero también no solamente podemos enfocarnos en el tema macroeconómico, el tema de saber cómo está nuestro nivel adquisitivo realmente es muy importante. Si realmente nuestros hijos están pudiendo educarse de una buena manera, si realmente están cumpliendo con los planes de estudio que corresponden para su edad, si realmente tenemos incluso dinero para salir a vacacionar. Esos son temas muy importantes que son microeconómicos, pero que definitivamente permean las elecciones y definitivamente no tenemos tampoco que dejarnos llevar por estos grandes temas que muchas veces decimos, sí, es que está haciendo, es lo que está, es la moda o es lo que está buscando o definitivamente esto es lo que genera votos, sino más bien una introspección como personas, una introspección como familias, una revisión muy exhaustiva de qué es lo que a nosotros nos convence, qué es lo que a nosotros nos conviene como seres humanos y cuál es el país que queremos para los próximos años. Definitivamente los temas macroeconómicos, como lo indico, son muy importantes, son los que definen el país como tal y a nivel internacional los que nos van a dar un lugar en esa palestra. Pero como seres humanos, al final que somos todos, definitivamente estos mini temas, ¿verdad?, que nos definen son los más relevantes para mi punto de vista. Excelente, más bien muchísimas gracias. Y bueno, así como usted lo dice, este gremio de contadores privados está acostumbrado a hacer análisis y análisis para una empresa, pero en este momento tenemos que hacer un análisis también para nosotros mismos. Entonces, muy bien, muchísimas gracias por ese consejo y ojalá que todos nosotros, los colegiados, nos pongamos a pensar en realmente este tipo de situaciones, como bien lo decía, me alcanza para irme de vacaciones también, es que hasta eso, ¿verdad? Hay un tema mental y necesario. Muchísimas gracias con ese punto, excelente. Doña Esther, al observar las distintas candidaturas, ¿qué similitudes y diferencias le llaman más a usted la atención en cuanto a esos discursos, a esas propuestas que se han planteado? Bueno, vamos a seguir en la misma línea definitivamente, ¿verdad?, de lo que hemos estado conversando. Tenemos tres grandes grupos, así lo veo yo, en esta campaña, que es doña Laura Fernández, ¿verdad?, la candidata oficialista, que obviamente se ha diferenciado del resto de candidatos por un tema de continuidad y por un tema también de que ha estado liderando las encuestas desde que inició la campaña. Eso es algo que no podemos dejar de lado y definitivamente ella siempre ha estado ahí como un grupo, como un sector, digamos, muy diferenciado. Por otro lado, tenemos los candidatos con posibilidad de una segunda ronda, que me parece que estos candidatos han sido los que han estado también segundos, ¿verdad?, en las encuestas, donde han estado peleando en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, buscando ese segundo lugar para poder ir a una eventual segunda ronda, y un tercer grupo de los candidatos que ni siquiera están en el margen de error, ¿verdad?, que muchas veces ni conocemos el nombre, que muchas veces tienen doble postulación en muchos de los casos, muchos menos recursos económicos o incluso están ahí para posicionar algún tema, ¿verdad? Hemos visto algunos que tienen un muy buen discurso, que están posicionando algún tema relevante, importante para la población, pero que definitivamente al no tener el apoyo necesario, o al menos eso pareciera, pues consideramos que no van a tener mayor injerencia. Entonces, de ahí
y nos podríamos dividir en esos dos grandes bloques, dejando este tercero de lado, ¿verdad? Y definitivamente los temas más relevantes han sido los que hemos conversado, ¿verdad? El tema de salud, el tema de educación, el tema de costo de la vida, el tema de continuidad de gobierno. Sigue siendo, ¿verdad?, para mí el gran tema de esta campaña, a pesar de que queramos decirlo con otros temas, disfrazarlo de otros pequeños temas que no son pequeños, pero realmente el gran tema de esta campaña es la continuidad o no, si nos sentimos representados o no por la forma de hacer gobierno que ha tenido este gobierno, valga la redundancia. Claro. Entonces, sin embargo, como le digo, estos candidatos, pues los grandes temas han sido esos, ¿verdad? Tenemos un tema de apagón educativo en este país que definitivamente eso nos tiene que llamar la atención. Lo conversábamos antes, el tema de que los niños de 10 años están con educación como si fuera un niño de 5, los de 15 años como si fuera un niño de 10, o sea, realmente hay un rezago educativo, ¿verdad? Que todos lo tienen en su plan de gobierno porque los he revisado y definitivamente todos lo tienen y es un tema muy relevante. El tema de seguridad que definitivamente como población nos está llamando mucho la atención, no hay día que veamos las noticias que no esté ocurriendo alguna situación a nivel de seguridad, definitivamente ese tema. Pero yo apostaría, ¿verdad? Como se le he dicho en las últimas campañas, con estos temas que han sido polarizantes y que a los dos, que estamos a 3 días de las elecciones y no tenemos certeza de quién va a ganar, definitivamente considero que en este caso va a ser el tema de continuidad de gobierno, ¿no? Estamos a pocos días y definitivamente darle continuidad al gobierno o no, ¿verdad? Obviamente, son las dos grandes diferencias. Considerando todos estos temas, va a ser la diferencia en el electorado para ir a tomar esa decisión. Claro, por supuesto. Y es que, vean, por ejemplo, el tema de las listas de espera. Vámonos al tema, el pilar de la salud, ¿verdad? La lista de espera no fue de hace 2 años, hace 3 años. De hecho, también en el plan del gobierno actual, pues en su momento esto era una de las situaciones que se iban a atender, ¿verdad? Y sin embargo, pues esto lamentablemente, yo le decía en lo personal, uno está en espera de una operación en específico y esto no avanza. Entonces sí creería que adicional a este tema que usted decía, la diferencia, la gran diferencia, la polarización de la continuidad y la no continuidad, más allá de lo que ya hemos visto en años anteriores, es definitivamente también analizar los resultados de lo propuesto anteriormente para que también pueda ser un marco o un punto de partida para hacer ese análisis de una votación bastante pensada y también analizada. Un marco normativo para tomar una decisión y definitivamente considerar los temas, buscar cuál es la visión de cada uno de los candidatos, su visión de país. Exacto. Todos los candidatos tienen una visión de país, indistintamente que estén incluso en el margen de error de este tercer grupo que conversamos. Creo que las personas, justamente lo que hablábamos antes, ¿verdad? Deben revisar, no dejarse llevar por lo que digan la generalidad, sino realmente ir a buscar y ver estos grandes temas que tal vez son los que los premian. En este caso, las listas de espera que a usted le agobian, ¿verdad? Pues revisar cuáles son los planes de ellos para disminuir estas listas de espera y a partir de ahí tomar una decisión en conjunto con otros temas, pero realmente ese es uno de los temas que tal vez como ciudadanos deberíamos de considerar. Y otros que definitivamente no son los mismos, podríamos aquí generalizar, pero tal vez lo que a usted le agobia no es lo mismo que me agobia a mí. Correcto. Entonces definitivamente tener esa posibilidad de ir a revisar y de tomar decisiones con conocimiento, con análisis, es la diferencia para esta elección. Así es, y es que una democracia hay que cuidarla. Una democracia no es dejar que otros decidan por mí. Me llamaba mucho la atención cuando veía en uno de los anuncios que se han publicado, pero no específicamente con un partido, sino con un tema de general, de instar a ir a votar. Y decía un niño, lo que usted decida hoy me va a afectar el día de mañana, definitivamente. Muy importante lo que usted está mencionando, me parece que es vital también. Esta elección tiene un carácter especial, un carácter diferente. Hay sectores que normalmente no se involucraban, que están involucrándose, que están pidiendo que la gente vaya a votar. Entonces me parece muy importante, ¿verdad?, que también tomemos esa señal que nos están enviando para nuestro voto, ¿verdad? Realmente necesitamos ir a votar, realmente necesitamos que sea un voto analizado, un voto
con conciencia, no podemos ir a tomar decisiones por un país cuando muchos de los grandes temas están siendo dejados de lado, ¿verdad? Entonces realmente ver eso, lo que usted está mencionando de estos sectores que normalmente no nos llaman a votar y en esta elección sí, pues debe ser un llamado, ¿verdad?, de la democracia para como ciudadanos ir a tomar esta decisión de la mejor manera. Así es, no, definitivamente, muy bien, no. Continuando, ¿verdad?, con este análisis, con estas consultas que definitivamente nos interesa muchísimo entender y desde una perspectiva ya no, pues sí política, pero no específica de un partido, continuamos entonces con la siguiente consulta. La pregunta, desde su experiencia, ¿qué tan preparado está el electorado para tomar una decisión informada en este proceso electoral? Y yo quisiera a esto aportar lo siguiente. Hoy, a diferencia, y voy a decir mi edad, ¿verdad? Pero en el año 86, cuando no existían ni siquiera las redes sociales, ni siquiera el internet que teníamos en Costa Rica, ¿qué tan informado estaba ese electorado? Yo me acuerdo tener 10 años en ese momento y siendo una niña participar de ser guía y por una decisión propia, porque me acuerdo que pues en aquel momento yo pues iba simplemente en un bus a donde había que ir al puesto y era una niña de 10 años. Pero hoy en día veo a mi sobrino de la misma edad y yo no lo veo haciendo lo que yo hacía. Entonces, precisamente hacia eso es lo que le digo yo. Yo era una niña, yo no tenía conocimiento, sí me gustaba mucho leer esa cuestión, sí, como que siempre, pero el tema era, ¿qué es eso? O sea, ¿qué tan informado está hoy en día ese electorado, ese mercado, esas votaciones que se van a hacer de esas personas, de todos los ciudadanos? Aún cuando ya hoy tenemos una red increíble de que por todo lado, ya no solamente en la televisión o en la radio, todas las diferentes redes sociales. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo lo identifica usted? ¿Qué cree usted de ese? No soy comunicadora, ¿verdad? Esa no es mi expertise. Sin embargo, definitivamente, ¿verdad? Somos la sociedad con más información, pero también somos la sociedad más desinformada, ¿verdad? Con más antipatía por estos procesos. Definitivamente nos tiene que llamar mucho la atención porque además representa el 44% del electorado, la población joven, ¿verdad? Esa población que está tan apática, definitivamente es la que va a tomar la decisión. Entonces debe llamarnos la atención, me preocupa, realmente me preocupa como politóloga y como ciudadana, me preocupa mucho porque necesitamos que se informen mucho más, necesitamos que busquen, que reflexionen y como usted lo está señalando, hay mucha información, pero también hay demasiada desinformación. No nos podemos quedar definitivamente con el tema de redes sociales. En las redes sociales la gran mayoría de información no es real, debemos buscar mucho más, tratar de... Justamente, yo tampoco voy a decir mi edad, pero tratar de apoyar, ¿verdad? Para que estas nuevas generaciones busquen información, realmente apoyarlos, estos espacios, ¿verdad? Abrirlos no únicamente para agremiados, porque además lo puede ver quien sea, sino que definitivamente les pueda generar ese entusiasmo de al menos buscar información. Si bien es cierto, tal vez no para ir a participar en una elección como guía o trabajar con el tribunal o con algún partido político, pero al menos lo suficiente para poder ir a buscar información y tener un voto realmente informado, realmente con capacidad, ¿verdad? De tomar la decisión tan vital y tan grande, o sea, que realmente tengamos esa responsabilidad como tal de lo que vamos a decidir, o sea, no es ir a votar únicamente, no, estamos tomando la decisión de lo que va a hacer Costa Rica a partir del 2026, ¿verdad? Entonces, no es un día cualquiera. Yo igualmente que usted, toda mi vida he participado en procesos y me gusta mucho, pero definitivamente no es la realidad de lo que está pasando ahora, ¿verdad? La mayoría de nuestros jóvenes no tienen ni siquiera una noción de cuáles son los problemas nacionales, lo ven muchas veces en televisión, sobre todo lo leen en redes sociales, pero definitivamente no hay una conciencia. Ya ahora no vemos a grupos juveniles hablando de estos temas, ¿verdad? O buscando cómo participar, ojalá que sí, pero son los menos, me pareciera. Sí, claro, y es que en definitivo yo creo que, bueno, con respecto precisamente a ese qué tan preparado estamos para ir a votar, yo creo que ahora se guía mucho con comentarios
Y entonces, un comentario negativo, un comentario positivo, no. Vamos a ver, más allá de esto, y lo digo con toda franqueza, el Internet vino a ser definitivamente una ayuda excelente, las redes sociales buenísimo, uno se mantiene informado y más. Pero uno no puede perder de vista la fuente de la información. Así es. Y si usted se decide por un candidato en función de una lectura de un comentario que usted vio en Facebook, en Instagram, en cualquier tipo de las redes que hoy de por sí hay de todos, no está bien informado, siempre, y ahí se lo digo a mis colegas y a todos los que nos ven, infórmense desde la fuente. Yo aprendí en la universidad a ir y buscar en la biblioteca con un libro y la bibliografía y demás. Así mismo debemos de ser. No estoy devolviéndome en los años tales, estoy simplemente llevándolos a esto. Porque yo sí siento, doña Esther, en ese caso, una opinión muy personal, que nos da pereza leer. Nos Claro. hace pereza leer y ahí es donde radica todo, ¿verdad? Pero creo que la página del Tribunal Supremo de Elecciones es una muy buena fuente de información. Inclusive hoy tenemos todos esos accesos hasta la Asamblea Legislativa, donde podemos ver incluso y consultar proyectos de ley y cuáles, o sea, nosotros también nos podemos ver involucrados en esto. ¿Cuáles Entonces, fracciones, las fracciones. han tenido más proyectos de ley, verdad? Han propuesto más proyectos de ley. Incluso un tema muy relevante, me parece, para este gremio específico, que podrían ir a buscar es cuántas leyes ha implementado el gobierno. Cuánto, ¿verdad? Cuando hay sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, que en ese caso le corresponde al gobierno de la República, poner sus leyes, cuáles son las leyes que ha propuesto este gobierno. Porque muchas veces también, justamente el discurso ha sido, ¿verdad?, de que la Asamblea Legislativa está mal, de que el Poder Judicial está mal, de que el Poder Ejecutivo está mal, o sea, y tenemos ya eso como mucho, ¿verdad? Es lo que siempre están diciendo, no, es que no sirve. Quejarse es muy fácil. Exacto. Quejarse en las redes sociales es lo Pero más fácil. podemos ir a buscar esa es información real, o sea, es información que existe. Podemos ir a revisar cuáles proyectos de ley ha propuesto el gobierno de la República, cuáles propuestas de ley, y hoy que son leyes, ¿verdad? Ya ha tenido cada uno de los partidos, y creo que eso tal vez nos puede dar una visión mucho más realista de qué es lo que vamos a ir a elegir, o sea, de cómo vamos a elegir, porque muchas veces también en debates y todo esto, si bien es cierto, son muy importantes y deberíamos verlos, realmente es muy poco el tiempo para que ellos nos puedan decir, ¿verdad?, cuál es su visión de país. Sí, sí. No. Entonces, con esta información, como usted menciona, de la Asamblea Legislativa, no estamos hablando de lo que voy a hacer, no, estoy hablando de lo que hice, cómo lo hice. Entonces, creo que tal vez a partir de ahí podemos ver la visión de país. Sí es cierto, algún partido dice, no, es que yo estoy a favor de la educación. Ok, vamos a ir a buscar cuáles proyectos de ley tienen que ver con educación, cómo lo va a financiar además, porque tampoco es proponer proyectos de ley, ¿verdad?, la libre, sino cómo se va a financiar, cómo se va a realizar, y a partir de ahí entonces puedo tomar tal vez una decisión mucho más acertada. Así es, ¿no? Definitivamente esa parte es importantísima porque en la Asamblea Legislativa, y por eso les hablo de esas fuentes de información que es con relación a esta consulta, o sea, a esta pregunta. En la Asamblea Legislativa están todos los proyectos de ley, incluso hasta los que ya están en cajas y que ya guardaditos y archivados porque pasaron su tiempo de análisis y demás. Pero así tal cual, doña Esther, es necesario que identifiquemos ese proyecto, porque cualquier proyecto de ley siempre va a venir con la fuente de cómo precisamente va a financiar ese recurso para poder cumplir con ese objetivo. No, excelente. Sí, dígame. Sí, también muchas veces nos prometen, ¿verdad?, los candidatos diferentes soluciones de país, pero justamente muchas veces ni siquiera tienen que ver con el Poder Ejecutivo. Entonces tomamos decisiones de Poder Ejecutivo, que es lo que vamos a ir a tomar el 1 de febrero, pero tal vez tienen que ver con el Poder Judicial, que no tiene nada que ver el Poder Ejecutivo, que gracias a Dios en este país, ¿verdad?, existe la división de poderes, o con el Poder Legislativo. Entonces no necesariamente va a depender de un presidente, sino de la negociación que se pueda dar entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Entonces creo que es muy, muy importante también que reconozcamos, que conozcamos esas funciones, ¿verdad?, que corresponden a cada uno de los poderes, y que tomemos decisiones a partir de ahí, porque es muy fácil tal vez decir, no, es que el presidente me va a resolver la vida, pero no, definitivamente. Va a meter a la cárcel al que me hizo
mal y eso es una competencia ¿de quién? Del Poder Judicial. Del Poder Judicial y que debe ser del Poder Judicial. Así ¿verdad? es. No. Gracias a Dios en Costa Rica tenemos 3 poderes de la República y eso se debe mantener. Y eso está, gracias a Dios, en nuestra Constitución política, la que está vigente, no está obsoleta. Y eso es algo importante que debemos todos recordar, porque a veces se nos olvida en el día a día que existe una Constitución y que está bien hecha. No tenemos ejército, por eso quizás no hemos pasado a otras situaciones más complicadas, como hermanos de otros países. Muy bien. En un escenario con múltiples partidos y aspirantes, definitivamente acá tenemos un amplio repertorio, porque es importante que las personas analicen estas propuestas más allá del mensaje político. Bueno, y es parte de lo que hemos comentado, ¿verdad? Pero yo creo que todo redunda en una misma, ¿verdad? Pero ¿usted qué considera debemos de dar precisamente? ¿Qué es ese mensaje para, más allá de lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Aquí se informe, que debemos darle a este gremio y a estos compañeros que nos escuchan y también ciudadanos, porque esto es totalmente de consulta pública, este evento que nosotros hacemos? Sí, no, lo que hemos estado conversando, ¿verdad? Es redundante, pero al final no deja de ser por eso menos importante. Informarnos, buscar las fuentes oficiales, como usted lo mencionaba, el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho un esfuerzo extraordinario, como lo hace cada uno de los 4 años, no, porque en realidad cada 2 años, ¿verdad? Con las diferentes elecciones que tenemos los está renovando, está actualizándose. Definitivamente buscar esos planes de gobierno, revisarlos en detalle. Ahora tenemos también inteligencia artificial que nos facilita incluso la lectura, ¿verdad? Le podemos pedir resúmenes de los planes de gobierno, buscar cuáles son los temas que nos interesan y que nos haga un resumen de cada uno de ellos, y a partir de ahí tal vez tomar decisiones. Yo sé que esta labor suena muy pedagógica, ¿verdad? Y hasta cierto punto nos puede generar pereza, cansancio anticipado, pero definitivamente la decisión que se va a tomar no es una decisión a la ligera, ¿verdad? No es nada más ir a emitir el voto y listo, ya salí de eso, ya salí de ese problema, ¿no? Definitivamente es como decía antes, ¿verdad? Lo que el país va a hacer a partir de ahora, la visión de país que tengamos, el país que queramos, cómo queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos vivan, y definitivamente tomar esas herramientas de inteligencia artificial, aplicarlas en este caso a lo que tenemos a la mano, como estos aportes del tribunal, estos aportes de los diferentes partidos, creo que nos podrían ayudar, porque siempre hablamos también de la tecnología, ¿verdad? Como que es algo malo, como que es algo que nos está afectando, que está afectando a las nuevas generaciones, y definitivamente más bien nos puede aportar muchísimo si lo buscamos de buena manera. Creo que eso sería un importante aporte, ¿verdad? Que los agremiados busquen esas maneras tal vez más sencillas para informarse, y además que les van a generar mucho valor. Incluso les pueden decir que les hagan comparativas de los temas que consideran más relevantes cada uno de ellos, y a partir de ahí entonces decidir, ¿verdad? Claro. Hay muchas. Hoy en la mañana escuchaba un analista también hablando del tema de las emociones. Muchas veces al final nos dejamos llevar en este tema por las emociones y no tanto por un tema, ¿verdad? Mucho más racional, y definitivamente tiene que ser un tema racional. No podemos dejarlo a la libre, no podemos tomar esta decisión el 1 de febrero, 10 minutos antes de ir a votar. Tiene que ser una decisión analizada, una decisión pensada, y creo que todavía estamos a tiempo de hacer ese análisis. No, precisamente la otra pregunta que tengo acá es: ¿qué factores consideraría usted que puedan influir precisamente con la balanza, verdad? Y creo que ya lo hemos mencionado bastantes veces, yo creo que aquí los más importantes son los factores que a mí en lo personal me afectan. Yo en la parte de salud, pero sin embargo no puedo dejar de pensar que esa seguridad que yo hace 10 años tenía como una niña, no la veo ahora reflejada en un niño, ¿verdad? Y el tema muy importante, la educación, como usted dijo, tenemos un bache muy importante, tenemos la educación que ha bajado bastante y más personas que definitivamente salen de las aulas, ¿verdad? Entonces creo que le hemos contestado en su línea, pero también nos interesa muchísimo también tener su opinión. ¿Cómo valora usted precisamente estos espacios que colegios como nosotros hacemos para llevar este tipo de mensaje y este tipo de orientación a nuestros agremiados? No, es un espacio súper importante, muy relevante con lo que estábamos conversando antes, ¿verdad? Esta es una elección muy relevante, es una elección trascendental, donde una posible continuidad representaría
ciertos matices a nivel de tomas de decisiones, a nivel de liderazgo. Y bueno, una no continuidad también representaría otra cosa. Aquí no estamos hablando de buenos o malos, ¿verdad? Porque definitivamente en una elección creo que no podríamos hablar de buenos o malos. Todos tienen sus puntos buenos, sus puntos negativos. Pero que cada persona se informe, que cada persona busque la información relevante, creo que es lo más importante de generar estos espacios. Que quede esa espinita, por decirlo así, ¿verdad? Para llegar y decir, bueno, voy a buscar mucho más, voy a informarme más y tomar una decisión realmente a conciencia. No, además, ¿verdad? Ustedes como gremio pues tienen sus valores, tienen tienen ciertos códigos que definitivamente los ampara o los... Nuestro código, ¿verdad? de ética. Entonces definitivamente también deberían guiarse por eso, ¿verdad? Por esos valores, por ese código y buscar un candidato que se aproxime más a lo que ustedes como profesionales son. Me parece, esos son temas muy importantes y al final más bien les agradezco mucho el espacio. Ojalá que definitivamente genere algún interés, ¿verdad? De ir a buscar algo más, de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial que definitivamente son muy efectivas y de verdad la gente vaya generando esa conciencia y también le aportemos a las nuevas generaciones, como lo mencionábamos antes, ese espíritu, ¿verdad? Democrático para que puedan ir a elegir de la mejor manera. Totalmente de acuerdo, inclusive agregar algo sobre este tema de la inteligencia artificial cuando pues yo creo que ya todos, yo siempre estuve muy en contra del famoso inteligencia, voy a decir un nombre, ChatGPT, que es uno de los que más se ven por ahí, pero hay que dejar de lado todo esto en el sentido cual, que se ve realmente cuando la inteligencia artificial le hace a usted un resumen de un plan de gobierno, en este ejemplo, en este caso específico que conversamos, le va a poner la fuente de dónde se toma. Y vamos a lo que yo decía anteriormente, que la fuente sea confiable. No que diga, esto lo dijo XYZ, ¿verdad? No voy a decir nombres mejor para no estar, pero digamos XYZ y XYZ no lo sabemos, no sabemos quién es, ni siquiera si es un analista, no, viene del plan de gobierno y ahí lo va a decir, ¿verdad? Entonces eso es importante para esa, precisamente, esa es la diferencia de un buscador convencional y de una inteligencia artificial. Sí, y también, ¿verdad? Yo estoy poniendo esa posibilidad en el caso que no se pueda. No les gusta leer mucho. Exacto, en caso de que ya el tiempo, ¿verdad?, sea corto y no podamos leer los planes. Lo ideal, obviamente, pues es leerlo, Por ¿verdad? supuesto. Tener esa subjetividad al leer, ¿verdad? Que podría decidir hacer la diferencia. Sin embargo, lo que usted mencionaba también es muy importante y no solamente le podemos decir, ya ahora haciendo un breve anuncio publicitario, no solamente le podemos decir a ChatGPT que nos busque la información, sino nosotros decirle cuál información utilizar, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, la del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces estamos ahí sabiendo que es ya información fidedigna, exacto, y que definitivamente lo que nos está dando es algo real. Excelente aporte, porque eso es muy importante. Uno, a la inteligencia artificial, para no ponerle el nombre, ¿verdad? Que es, le vamos a dar los filtros de información que queremos. Y entonces esto lleva a lo otro que precisamente la otra pregunta en materia económica y de finanzas públicas, ¿qué elementos consideramos o considera usted clave para que la ciudadanía pueda observar en esos planes? Entonces inclusive esos factores que pudiera usted recomendarnos, bueno, que adicional a anotar que cuáles planes de acuerdo con la página del Tribunal Fiscal, perdón, yo soy tributaria, Fiscal Tribunal Supremo de Elecciones, le vaya a decir, también decirle enfocado en qué factores podríamos estar pensando. ¿Cuáles son los factores que nos afectan, valga la redundancia, directamente a nosotros? Y tomar a partir de ahí la decisión. Incluso muchas veces, igual no estamos haciendo un anuncio de inteligencia artificial, pero estas inteligencias artificiales, si las utilizamos de manera constante, ya incluso saben muchos de nuestros gustos, de nuestras aficiones, entonces le decimos que las incluya y también nos pueda aportar. Sí, súper bien, yo creo que sí, porque al final somos seres individuales con gustos y preferencias completamente diferentes de unas de otras. Obviamente los profesionales en marketing pues hacen que todo esto se junte y demás, pero definitivamente sí, y nuestras familias y nuestro entorno
va a decidir cuáles son esos factores. Por eso, pues, 3 factores importantísimos. Sí, claro, la educación, la seguridad, todo lo que es la parte de salud, pero más allá de eso, que también nosotros podamos hacer eso. Claro. Vamos a ver, la inteligencia artificial es como aquello que pasó cuando nosotros los contadores, y yo digo porque cuando yo estudié con las páginas, con las hojitas largas, y ahora usamos un Excel. Siempre va a ser positivo. Claro. Así que, ¿por qué no usar ese tipo de información? Más al que no le gusta leer mucho. Sí, pero siempre la subjetividad, ¿verdad?, es muy importante. La parte humana siempre es lo más importante en toda toma de decisión. Entonces, así es, sí, sí, totalmente. Usted analice, lea. Yo lo dirijo y le recomiendo Tribunal Supremo de Elecciones, pero ya veamos otras alternativas. Excelente, doña Esther. No, perfectísimo. Muy bien. ¿Cuáles son los principales riesgos de la desinformación en los procesos electorales y cómo puede la ciudadanía entonces enfrentarlo? Bueno, creo que lo hemos abordado desde casi todo el inicio. Sí. Creo que definitivamente podría ser muy triste tener un Costa Rica que se ha caracterizado, ¿verdad?, por un pueblo soberano, definitivamente libre, democrático. Y creo que las elecciones, esta ocasión, como lo decíamos en la primera pregunta, son muy diferentes. Y también siempre nos hemos caracterizado por ser un pueblo muy educado, ¿verdad?, con relación a otros. Entonces creo que también eso debería ser un factor determinante, ¿verdad?, que no se diga que no lo somos ahora, sino que realmente nos informemos, que realmente estemos, como usted menciona, el tema de la fuente, eso es un tema vital, con esta información tan amplia que tenemos, que al final termina siendo real muy poca, ¿verdad?, esta desinformación que tenemos en las redes sociales, y también aportarle a las nuevas generaciones para que ellos realmente busquen lo que les conviene, igualmente que decidan, ¿verdad?, a nivel subjetivo, como hablamos, pero que tengan información real, información fidedigna, y no que se dejen llevar por estas diferentes herramientas y diferentes redes que muchas veces los desinforman, porque como mencionábamos antes, corresponde a un 44% del electorado, es el electorado que pareciera más indeciso en conjunto con nosotras las mujeres, y definitivamente considerando las encuestas, pues vamos a ser los que vamos a tomar la decisión, ¿verdad? Nosotras las mujeres y la nueva generación. Entonces, buscar que se asesoren, que busquen amigos, grupos que lean, que utilicen el internet de la mejor manera posible, ¿verdad?, para informarse, tomar esta decisión. Creo que si es de esa manera, podríamos hablar de que va a ser una elección muy interesante, va a ser una elección con esta amplia gama de candidatos que tenemos, 20 candidatos, ¿verdad? Entonces hay para gustos. Colores. Exactamente. Entonces definitivamente creo que va a ser una gran posibilidad de tomar una decisión analizada, una decisión pensada, y bueno, en esta semana sale una de las últimas encuestas, ¿verdad? Entonces también muy importante que eso también tenga que ver en nuestra decisión. Al final, pues no nos defina, pero definitivamente muchas veces el electorado se deja llevar por el que tenga posibilidades de ganar un primero, segundo. En los primeros 5 lugares, por lo general, la gente se decide. Entonces, bueno, así pienso que va a ser. No, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, al final esto no es un partido de fútbol. Aquí no hay quien gane, quien pierde, aquí es todos. O sea, aquí somos todos los costarricenses que estamos acá y que esta decisión va a influir, ¿verdad? Doña Esther, ya para cerrar, para concluir este espacio, al cual le agradecemos muchísimo que usted nos haya acompañado, ¿qué mensaje le brinda usted a las personas votantes sobre la importancia de informarse y participar efectivamente en las elecciones, ya como un mensaje final y también, cuidado y no, una invitación precisamente a la importancia de ir a votar? Sí, no, definitivamente, como hemos conversado durante todo el segmento, esta elección es trascendental. El país que queremos se define a partir del 1 de febrero, ¿verdad? Y bueno, tal vez a partir de abril también, si existe una segunda ronda. Definitivamente tomar una decisión acertada, tomar una decisión pensada, analizar ese voto, tomarnos un par de horas para revisar cuáles son los candidatos que más se acercan a nuestra propuesta como personas, cuál es nuestra visión de país, qué es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, qué es lo que queremos para nosotros como personas individuales. Y a partir de ahí tomar
tomar esa decisión. Yo creo que no nos vamos a arrepentir definitivamente de tener ese voto pensado, ese voto analizado, indistintamente de lo que diga el resto de la población, ¿verdad? Al final, tomar una decisión, siempre, tomar una decisión desde el fuero interno, como digo, ¿verdad? Siempre va a ser lo más acertado. No, el 1 de febrero, ojalá que ya a las 6:01 de la tarde nadie se arrepienta de no haber tomado ese voto informado, nadie se arrepienta de no haber sido partícipe de esa elección, ¿verdad? Entonces definitivamente invitarlos a votar, invitarlos a que ese voto sea lo más informado posible, apoyar a las personas que tienen menos posibilidad de informarse y tomar una decisión y agradecer por esta democracia en la que vivimos, tratar de que los valores y los principios que rigen este gran país pues sigan siendo defendidos y sigan siendo soberanos. Eso sería mi mensaje final. Excelente, doña Esther, muchas gracias nuevamente. Me gustaría, pues ahora sí, para ir concluyendo con este mensaje que definitivamente lo tomé de la red, pero definitivamente nos hace pensar. Perder unas elecciones es normal en una democracia. Lo malo es perder la democracia en unas elecciones, porque usted no fue a votar. Los instamos desde el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica a que se informe, analice y haga un voto bien pensado para que en Costa Rica se mantenga esta democracia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doña Esther, nuevamente. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.